tenemos este panel, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad Consciente, protegiendo la ética, soberanía y regeneración. Y vamos a darle un aplauso a la moderadora, es Fabiola Peñahumada, gerente regional de México y América Latina Central de ALAI. Muchísimas gracias por la presentación. La realidad es que sí tenemos un panel excepcional. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir este espacio y darle la bienvenida a Lorena Bravo de Google Cloud. Bienvenida, Lorena. Hola, hola a todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Ahora, por favor, damos la bienvenida a Ricardo Darling de Centro Teleco. Si quieres, nos vamos sentando. Vamos acá. Muchas gracias. Buenos días. Luis Miguel Dena de Cyberblack México, por favor, adelante. Gracias a todos. Buenos días. Eric Moreno Sánchez de Indra Group. Muchísimas gracias. Y Juan Enrique Miranda Hernández de Huawei Cloud. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Oigan, pues muchas gracias por estar el día de hoy en este panel. Como ustedes lo saben y lo hemos venido viendo en todo este evento, la inteligencia artificial está transformando la forma en que operan las organizaciones, prestan servicios y toman decisiones. Sin embargo, mientras las capacidades tecnológicas avanzan rápidamente, también crecen los retos relacionados con la seguridad, la confianza y la resiliencia. Para comenzar, me gustaría que ustedes, este gran panel de expertos, nos pudieran platicar. Si tuvieran que resumir en una palabra el principal desafío que plantea hoy la inteligencia artificial para las organizaciones, ¿cuál sería? Empezamos, niñas, niños. Niñas. El principal desafío es revenue, rentabilidad, control humano, riesgo operativo. ¿Alguien más? Discernimiento, es decir, que podamos identificar exactamente qué es lo que nos está arrojando la inteligencia artificial y podamos evaluar qué tan viable es integrarlo o no, discernir sobre la información que nos está dando. ¿Por allá? Sí, yo diría adopción. Tenemos que tener la capacidad de poder manejarla y poder colaborar junto con la inteligencia artificial. Muy bien. De este lado yo pensaría que resiliencia es uno de los puntos importantes de trasladar a una estrategia de inteligencia artificial. La resiliencia de las operaciones y los procesos de negocio. Y por último, pero no menos importante. Menos governance. Si no tenemos gobernanza para desarrollar nuestro proceso de implementación, de adaptación, de seguimiento, de educación, vamos a tener un grave problema, porque esto no va a un tema de transformación digital, eso ya quedó atrás. Hoy estamos en un tema de transición, de transformación cognitiva en la persona, en el equipo, en la organización. Oye, esa me gustó, ¿eh? De cognitiva no me la sabía. Me la llevo para hoy, mi checa ahí del día. Estaba cool. Y ahora en un ejercicio muy rápido, ¿quién de nuestra audiencia nos dice una palabra? ¿Alguien? Anímese. A ver, ¿alguna manita por ahí? A ver, aquí adelante. Acá. Reconfiguración. ¿Alguien más? Si no, entonces vamos continuando. Poco a poco se van a ir animando. Aquí. Pérdida de resistencia. Están atrás. buenas, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Humanidad. Valiosísima esa aportación. Están cool, ¿eh? Vamos entonces ahora a escuchar de nueva cuenta a nuestros expertos. Cuando una organización adopta inteligencia artificial, el mayor riesgo está ¿dónde? ¿En la tecnología, en los procesos o en las personas? ¿Cómo lo ven ustedes? Lore, ¿quieres empezar o empezamos? Mira, hoy día podemos hablar de los tres: el riesgo operativo, reputacional, las personas, infraestructura. Sin embargo, y justamente ayer trabajando con algoritmos, ¿qué pasa si un día te encuentras con que tu algoritmo, tu IA, de repente te encuentras que reclutó personas, pero no sabes bajo qué criterio lo hizo? O aprobó tarjetas de crédito, o de repente cambió los precios dentro de la plataforma del e-commerce que tienes. Entonces, desde el punto de vista hoy que está surgiendo con las alucinaciones, con toda la capacidad de la infraestructura, hay un riesgo operativo, hay un riesgo reputacional y hay un riesgo en el que pierdas el control. Muy bien, Ricardo.
Yo creo, evidentemente, las tres son importantes, pero creo que las personas es el riesgo más relevante. Yo creo que la inteligencia artificial no se va a rebelar contra nosotros. Más bien lo que va a pasar es que las personas utilizan la información de la inteligencia artificial de manera fuera de contexto y entonces confiar demasiado en las decisiones que la inteligencia artificial nos está arrojando, pues evidentemente ahí hay un riesgo de cómo la estamos utilizando, cómo la estamos interpretando y qué decisiones vamos a tomar con base en ello. Muy bien. Adelante, Luis. Miren, el ser humano que no se adapte a la inteligencia artificial, quizás solo no se adapta. La organización que no se adapta pierde toda capacidad de competitividad. Y no es que uno sustituya a lo otro, es que tiene que haber esta transformación cognitiva en el ser humano, que hoy nos lo dijo con toda claridad quien hizo la primera presentación. Este es un tema que puede darse en el orden filosófico, en el ser humano. Todo lo demás es creado por el ser humano. Punto. De los tres riesgos que mencionabas, Fabiola, sin duda coincido. Creo que el factor humano es el principal o el más importante. La parte tecnológica sin duda va a seguir avanzando y la podemos controlar, pero el ser humano sigue siendo ese eslabón más débil dentro de la cadena de protección, dentro de las estrategias de ciberseguridad. Así que coincido que el ser humano es el riesgo más importante en una estrategia de IA. Muy bien. Sí, pues de hecho ya lo hemos platicado, ya lo han comentado por aquí. Definitivamente el riesgo más grande sí son las personas y los procesos. Si no somos capaces de identificar bien los procesos para aplicar la IA, definitivamente el uso de la misma pues no será satisfactoria. Entonces, desde mi punto de vista, definitivamente el hecho de que las personas estén involucradas en este proceso de inteligencia artificial, si no hay un control adecuado, evidentemente el riesgo principal sí somos nosotros mismos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a hacer una serie de preguntas que están más dirigidas y querida Lore, decirte que vamos a empezar contigo y reconocer que ver a una mujer de tu nivel de expertise en estos paneles siempre es súper nutritivo, siempre es súper empoderador y la verdad es que me da muchísimo gusto el día de hoy, al igual que con todos ustedes, pero necesitamos hacer esta mención especial para decirte, Lore, es un verdadero placer compartir el día de hoy el panel contigo. Lore, la adopción de la inteligencia artificial está creciendo a gran velocidad, eso nadie lo duda. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que más preocupa hoy a las organizaciones cuando la buscan implementar estas tecnologías de forma segura? Mira, es bien interesante esa pregunta y todos los días te vas a encontrar una respuesta, porque estamos evolucionando. Justamente ayer en clase estábamos viendo que la inteligencia artificial tiene nuevos algoritmos, plataformas, hay un framework que tiene ética, responsabilidad, toda la capacidad operativa. Y el conocimiento que tenemos, si lo ves en una gráfica, nuestro conocimiento va a un nivel pequeñito. Estamos apenas aprendiendo X tecnología, ya evolucionó. Y yo todavía sigo aprendiendo. ¿Cuántos de aquí han hecho ya sus primeros agentes? Levanten la mano. ¿Y acá enfrente? Y acá enfrente, a ver, cuéntenos, doctores, ¿cuántos de ustedes ya hicieron sus agentes? Mira, ese Luis ya hizo también. Entonces, pero la idea es que todos tengamos la mano, ¿no? Levantada, de que ya seamos dueños, estemos desarrollando agentes que no representan código, representan reglas de negocio, representan una capacidad que podemos trabajar. Bueno, pues resulta que vienen más tecnologías. Ayer me encontré un caso con e-commerce donde las imágenes las están, le llaman poisoning, envenenando, les ponen códigos maliciosos y entonces toda la imagen que tienes en un catálogo de e-commerce, la cual se indexa para empezar a vender hiperpersonalizadamente con un IA, pues resulta que si no haces higiene, control para prevenir riesgos, el algoritmo va a tomar todo lo que recibe y lo va a vender, lo va a posicionar. Y entonces estás haciendo múltiples riesgos al llevar información que tiene poisoning, que puede ser salud, que puede ser la parte financiera. Entonces aquí hay un tema de un framework que tenemos que cuidar, que es el conocimiento, pero no se queden en la teoría. Tenemos que empezar a practicar hands-on.
Tiene que haber eso. ¿Para qué? Para que puedas probar riesgo, puedas probar toda la parte de soberanía de la infraestructura, hasta dónde llega. Puede ser que tu algoritmo estalló y ya no tienes la capacidad con esa infraestructura o empiezan las alucinaciones. Pero si no pruebas, si no haces, no va a haber la capacidad de que digas hasta dónde puedo llegar. Tengo una idea de negocio, quiero hacerla, la infraestructura me sirve, pero no vayan a probar con IAs que no están dentro de la infraestructura permitida, porque eso se va con APIs hacia otro mundo que te va a exponer. Entonces, el principal riesgo ahorita en seguridad es que la data con las APIs tengan que estar en una arquitectura verificada, con un framework completamente aprobado de ética y responsabilidad. Y si llega a haber un fraude, un riesgo, tienen que estar conectados con el área legal, con el área de responsabilidad. Y mucho cuidado con lo que viene ahorita, el tema de la IA sustituye a una mujer, la IA va a tener temas de género, vienen temas revolucionarios que sí tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en seguridad consideren mucho la data, propiedad intelectual, temas de APIs y usar un framework responsivo. Muchísimas gracias, Lore. Y ahora le hago una pregunta a Juan Enrique. Desde la perspectiva de la infraestructura y los servicios en la nube, ¿qué condiciones deben existir para que una estrategia de inteligencia artificial sea sostenible y segura al mismo tiempo? Claro que sí, muchas gracias. Sí, desde ese punto de vista, para tener este tipo de estrategia sostenible y segura, pues prácticamente tendríamos que estar cubriendo, desde mi punto de vista, 5 pilares principales, ¿no? Entonces, el primer pilar principal necesario para tener esto es precisamente la fuente de los datos. O sea, los datos tienen que estar siempre disponibles, tienen que estar siempre con una validez oficial de la información. Si no tenemos unos datos seguros en veracidad, pues definitivamente la respuesta de la IA no va a ser la mejor. Entonces, ese sería el primer pilar. El segundo pilar sería, evidentemente, la infraestructura que se utiliza para que los modelos puedan ser utilizados, ¿no? La infraestructura pues, tiene que ser escalable, tiene que ser segura, tiene que ser flexible, y en ese sentido, pues es un pilar súper importante poder contar con este componente principal para poder desplegarla y tenerla a largo plazo. Otro tercer pilar definitivamente es la seguridad y la soberanía de la información. Tenemos que tener la capacidad de poder obtener la información de manera correcta, resguardarla de forma segura y definir quién tiene acceso a ella o no. Entonces, esta parte es súper importante para poder evitar precisamente lo que platicábamos en el inicio, ¿no? De qué manera, dónde está el riesgo, digamos, de poder hacer el uso de la inteligencia artificial. Otro pilar que, además de este que yo comentaba, es que tiene que ser la tecnología con estándares abiertos. Tenemos que evitar que precisamente el uso de la inteligencia artificial tenga demasiadas dependencias con algún fabricante en particular. Esto es muy importante. Tenemos que garantizar que nuestro servicio de inteligencia artificial pueda interoperar con diferentes componentes y para ello se necesita que se manejen este tipo de estándares. Y el último, que es uno de los principales también, no menos importante, ya lo comentaban por aquí, es precisamente la gobernanza. Tenemos que tener la capacidad de cómo vamos a estar utilizando las herramientas de inteligencia artificial, las organizaciones, cómo se tienen que monitorear, de qué manera se van a utilizar, para poder confiar precisamente en que el modelo que estamos utilizando y desplegando nos dé esta certidumbre de información y sea de manera segura, ¿no? Entonces, prácticamente para mí esos son los 5 pilares principales para que podamos tener este tipo de inteligencia artificial segura y a largo plazo sostenible. Muy bien, muchísimas gracias. Y esto me da pie para hacer una pregunta a ti, Ricardo. La confianza suele mencionarse como un elemento clave para la adopción tecnológica, pero ¿cómo se construye esa confianza cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Muy buena pregunta. En términos generales, déjenme platicarles un poco una historia, ¿no? Para poder tratar de contestar. Hace un par de semanas, literalmente 2 semanas atrás, estuvimos sentados con una compañía, no digo el nombre por temas de confidencialidad, en donde estamos integrando un tema de inteligencia artificial
con un chorro de datos. ¿Qué sucede con todos los datos que estamos embebiendo en este proceso con esta compañía? Pues estábamos comparándolos o contrastándolos contra un reporte que salía desde pues, un reporte normal, ya saben, de esos que corres en Excel, lo entregas, todo el mundo lo revisa, los reportes financieros, etc. Y entonces se conectó a la inteligencia artificial y empezábamos a hacer esos reportes de manera automatizada. ¿Qué sucedió? No coincidían los reportes. Todo el reporte anual financiero que estaba arrojando la gente no coincidía con lo que nos arrojaba la inteligencia artificial. Entonces empezamos a escarbarle. Lo primero que dices es, desconfío del reporte que ya me presentaron todos los auditores durante un año o desconfío de la inteligencia artificial, ¿no? Y empezamos a escarbarle y ¿qué encontramos? El primer tema es, ¿con qué estamos alimentando esa inteligencia artificial? ¿Con qué datos estamos integrándolo? Pues resulta que los datos venían de información no normalizada, con diferentes ingresos de diferentes lados, de diferentes CRMs, de diferentes fuentes de información. No estaba mal la inteligencia artificial, estaba haciendo un buen algoritmo, pero estaban teniendo datos fuera de contexto o no normalizados. Entonces, tratando de contestar la pregunta, justamente, creo que para construir esa confianza hace falta, lo primero, justamente, ¿qué dato le estamos metiendo a la inteligencia artificial? ¿Cómo estamos normalizando esos datos, esa calidad del dato? Sí, por supuesto, tiene que ver con el algoritmo, qué tipo de algoritmo estamos utilizando, pero la calidad del dato es lo fundamental en este primer caso. Lo segundo, ya hemos mencionado, gobernanza. Esa gobernanza de quién va a ser el dueño del dato, quién va a integrar ese dato a la inteligencia artificial, cómo vamos a administrar ese dato dentro de la inteligencia artificial y luego además, quién va a ser responsable si eso falla de gestionar esa falla dentro de la inteligencia artificial. Esa gobernanza es muy importante. Identificar quién es ese dueño, que haya una trazabilidad de ese dato y de esa información y que evidentemente podamos gobernar todo eso. Y por supuesto, como responsable de seguridad, el tema de seguridad es muy importante. Hoy levanten la mano quién ya está usando inteligencia artificial para subir un contrato y decirle a la inteligencia artificial, dame de este contrato los riesgos. Chorro, ¿no? Pues tienes como 2 manos. Yo veo por ahí varias manitas, 1, 2, 3, 4. No, pues sí, chorro, ya ¿no? más. ¿Quién sube un archivo en Excel con la información de la fuente financiera y dice, oye, dame un reporte? Un chorro, ¿no? Y se han preguntado si esa inteligencia que están utilizando está pagada, está normada, la información que están subiendo está, gestionada por un proceso de DLP dentro de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos subiendo se está compartiendo. Esa es una buena pregunta, Ricardo, para ver si también levantamos la mano con honestidad. ¿Quiénes sí lo hacen? ¿Quiénes sí tienen esta información previo a subir estos datos? Y lo hacen de manera consciente. ¿Quién ya hizo un proceso de clasificación de su información para saber si esa información es pública, no pública, información confidencial, para poderla subir? Mira, allá tienes. Ahí hay algunas manos que sí. Tenemos gente muy aplicada. Tenemos gente aplicada, pero el resto que no, los invito a reflexionar. ¿Cómo estamos normalizando nuestra información? ¿Cómo estamos esa información apegándola a un proceso de DLP dentro de nuestra organización? ¿Hay una organización dentro de su organización, valga la redundancia, que esté verificando que eso se pueda compartir dentro de la inteligencia artificial? Etcétera, etcétera. Toda la parte de seguridad va a ser fundamental para que podamos confiar. Entonces, resumiendo, tiene que ver con normalización de la información, gobernanza y seguridad. A través de esos 3 procesos creo que podemos construir esa confianza dentro de la inteligencia artificial y utilizarla de buena forma, ¿no? Perfecto, entonces tener confianza no es entrar sin cuestionar, sino al contrario, informarnos correctamente y después tomar las decisiones. Muchísimas gracias. Y ahora, querido Eric, para ti, ¿cuál es el riesgo relacionado con inteligencia artificial que actualmente consideras que es el que más subestiman las organizaciones? Muchas gracias, Fabiola. Y fue una muy buena pregunta. Estuve haciendo ahorita algunas anotaciones al respecto, porque sin duda hay riesgos subestimados dependiendo del tamaño de la organización. No podemos generalizarlo. Sin embargo, sí creo que hay un riesgo general, el cual estamos subestimando, que es
la pérdida del control sobre la toma de decisiones. Ya lo venimos platicando, ¿no? Mucha optimización de los procesos, muchas áreas que están tomando decisiones ya con inteligencia artificial. Sin embargo, estamos perdiendo ese control sobre el uso de esa inteligencia artificial, si realmente los resultados nos están dando las decisiones correctas para la organización, y de esa manera creo que es una situación generalizada, esta pérdida de control sobre las decisiones. Sin embargo, volviendo a mi primer punto, para pequeñas empresas quizá el riesgo subestimado es el propio uso de la inteligencia artificial sin los controles de seguridad, porque evidentemente tiene una estrategia de seguridad diferente a lo que pudiera ser una empresa corporate o una empresa enterprise. Entonces ahí creo que el riesgo más subestimado es el no tener un ambiente de control. Después, para empresas medianas e incluso grandes, debería de ser este riesgo en torno a la falta, sí, de gobernanza, e incluso yo le agregaría de visibilidad. Porque evidentemente, y ahorita he levantado mucho las manos, yo estoy utilizando la IA para reportes, para toma de decisiones, para riesgos de un contrato, pero seguramente, y aquí surge el tema del Shadow AI, en donde seguramente no están utilizando el agente corporativo, en el mejor de los casos que exista. Y si no, realmente estamos utilizando un agente que cumpla con las normas de seguridad que necesita la organización, y ahí es un riesgo subestimado para estas medianas y grandes empresas. Y para las empresas más globales, para las empresas enterprise, veo yo sí ya mucho más acotado esta pérdida de poder de decisión o esta pérdida de control sobre las decisiones. Es un grave riesgo porque hoy en día muchas organizaciones estamos empezando a depender de la IA sin siquiera conocer realmente qué es lo que estamos implementando. Y sin conocerlo no vamos a poder auditar, no vamos a poder controlar, no vamos a poder tener una visibilidad. Entonces, parte fundamental, y yo creo que los mensajes en distintas perspectivas, la falta de gobernanza es un tema importantísimo. Sin embargo, no es lo que realmente se está subestimando. Le estamos poniendo mucho foco de atención a la gobernanza, a la protección del dato y demás, pero la pérdida de decisión o del control sobre la decisión es algo que no estamos vislumbrando como uno de los grandes riesgos en torno al uso de la inteligencia artificial. Y sobre eso, ya después vendrán los temas de resiliencia, de implementar un mapa o un framework de control operativo, que evidentemente va a apalancar esta gobernanza, etcétera, etcétera. Y pues bueno, quiero resumirlo en esta falta de control sobre la decisión, la alta dependencia de la IA, y va a depender mucho del tamaño de la organización, el foco o el gran riesgo subestimado como tal. Muchísimas gracias. Sé que ustedes vinieron aquí a escuchar, pero nosotros los queremos ver participar. ¿Quiénes de ustedes han observado en sus organizaciones una presión por adoptar la inteligencia artificial? ¿Quiénes lo han visto? También los que se encuentran del este lado izquierdo, por favor, si quieren participar. ¿Podríamos decir que es algo común? ¿Sí? Pues bueno, con eso le hacemos nuestra siguiente pregunta a nuestro experto. Estimado Luis Miguel, para este tipo de presión, ¿cuál es el error que tú observas que es más frecuente en estos procesos, sobre todo cuando hay tanta presión por la innovación y por no quedarse atrás? En el marco conceptual tenemos que tener claro dos cosas. En la economía digital del futuro, no es la inteligencia artificial la que nos va a dar una mayor competitividad. Lo dijo muy bien Ricardo, es la confianza en las organizaciones. Hoy, si ustedes pudieran decidir en razón de confianza, ¿cuál sería el tema de inteligencia artificial que escogerían? Entonces, quiero provocarles también con algunas preguntas. ¿Quién está gobernando la IA dentro de su organización? Y adicionalmente, ¿se está protegiendo solo sistemas o se está protegiendo conocimiento? Por eso hacía la diferenciación entre transformación digital y transformación cognitiva. Entendemos perfectamente cómo empezó la geopolítica de nuestro mundo en una guerra primero terrestre, después en una guerra naval, nos fuimos a la parte aérea, después a la parte espacial. Empezamos a competir en el mundo de las telecomunicaciones. Hoy el 5G, que es una realidad para nosotros, lo fue para China hace muchos años.
para Corea del Sur hace más de 12 años, ¿verdad? Entonces también tenemos una guerra en el ciberespacio. Y esa guerra del ciberespacio no tiene fronteras, no hay soberanía. ¿Cómo protegemos la soberanía digital de nuestra nación o de nuestras empresas o de nuestras personas? Con ello en mente, voy en la lógica de considerar que quien no tenga clara la visión de hacia dónde nos lleva estas herramientas. Empezamos con la moda de ciberseguridad. Antes era seguridad de la información y nos pasamos a ciberseguridad. Creamos manuales para una cosa y para otra. Hoy estamos en la ruta de la inteligencia artificial. Bueno, la ruta ya no solo es inteligencia artificial. Varias personas han dicho que las empresas están hackeadas o no lo saben. El subdirector del FBI decía: hay dos tipos de empresas, las que están hackeadas y las que lo serán. Entonces ya no es tema de si va a suceder un ciberataque que nos deje sin operar en una planta. Me quiero imaginar qué pasaría si no opera una planta de alimentos. ¿Cuánto pierde? El tema ya no es ese. El tema es cómo obtenemos resiliencia operacional. ¿Cuál es la capacidad para que usted y su empresa se recuperen rápidamente? ¿Cuál es el valor de la resiliencia financiera que le va a beneficiar o le va a afectar? Y esas son temas de planeación estratégica, temas de gobierno corporativo, temas de cultura organizacional, temas que tienen que ver con el modelo de negocio de cada uno de ustedes. Si no tenemos ello antes, lograr la resiliencia operacional va a ser complicado en un mundo donde las modas hoy nos ponen a la inteligencia artificial claramente como una herramienta súper poderosa. Pero mejor comencemos a pensar cómo ganamos resiliencia operacional. Que de hecho resiliencia es una de las palabras que fue mencionada por nuestra audiencia de este lado, si mal no recuerdo. Y bueno, si les parece, una pregunta para todos y empezamos desde el extremo de allá. ¿Estamos avanzando más rápido en adopción de inteligencia artificial que en seguridad? ¿Cómo lo ves? Pues es parte de lo que se ha platicado ahorita un momento, esta presión, ¿no? O sea, todos, por lo que hemos visto, pues experimentamos de alguna manera cierta presión por la adopción, por la utilización. Entonces, definitivamente sí, hemos estado implementando inteligencia artificial y pues se nos ha olvidado un poco el tema de la seguridad, ¿no? De repente no estamos haciendo eso de manera adecuada. Entonces, lo que tenemos que hacer es incluir la seguridad en el desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos que incluirla como se ha venido haciendo a través del tiempo. En la nube se hablaba también de hacer diseños con seguridad. Actualmente se tiene que hacer diseños de inteligencia artificial con seguridad y también con toda esta responsabilidad para poder lograrlo, ¿no? Entonces, definitivamente sí, o sea, eso existe, pero tenemos que tener esa capacidad de manejarla de manera contundente para tener unos mejores resultados y tenerlo de forma segura y evitar todos estos temas que hemos estado platicando por aquí. Muy bien, Luis, Ricardo, Lore. Sin duda creo que estamos avanzando más rápido en la adopción de la inteligencia artificial que en asegurarla. Y de ahí vienen los grandes retos que estamos hablando, ¿no? Y factor clave es aprender de los errores. Hablamos de incluir ciberseguridad o seguridad en el diseño, pero eso lo venimos hablando desde hace 20 años y no lo hemos aprendido. Entonces, el gran reto hoy para los oficiales de ciberseguridad, para estas nuevas figuras de ciberseguridad, oficiales de seguridad de la información, es poder estar al día en la adopción de tecnología, no nada más de IA, en términos de control desde seguridad. Muy bien. ¿Lore? Bueno, yo aquí los voy a retar. Cambio un poquito el modelo y quizá me van a salir golpeando, pero ahí les va. Siempre hablamos de la seguridad en el diseño, de tener control, es cierto. Tenemos como, y tú lo dijiste hace 20 años, la inteligencia artificial va por un lado, la gente de negocio ahí va. Los de tecnología corriendo atrás de los de negocio, a veces coincidimos, nos golpeamos y ahí estamos. Y empezamos a aprender algo, los casos de uso, ¿cierto? Que a veces en seguridad se nos olvida que
hay casos de uso. Queremos hacer ya el proyecto y no sabemos para qué. Y hay algo que está bien interesante, de igual unos 20 años, hay una foto donde para cuidar la información ya había esto de Machine Learning. Van unas chicas caminando y en carritos llevan las computadoras, las cuidan, las protegen y cada una va haciendo los algoritmos, unas máquinas gigantescas y eran mujeres. Es curioso. Y desde ahí se empezaba a hablar de que la inteligencia artificial tenía que ser, ya ves que ustedes dicen diseño seguro, ¿no? Y aquí se habla de inteligencia artificial segura, en temas humanitarios, en temas de ética, responsabilidad, cómo yo manejo la información con el cliente, me hago responsable legalmente o no. Entonces, el reto es que hay un framework nuevo en el cual viene esta parte de diseño de inteligencia artificial segura. Entonces, no es que haga un proyecto primero y haga otro, es un framework que tiene estructurado los dos. Ahí es el desafío, si quieren hacer agentes, agentic, con acciones, la base es esa. Entonces, ese sí es algo que se tendría que aprender ahora. Muy bien, Luis, perdón. Gracias. Me parece que en el tema de la seguridad tenemos primero que comprender de dónde venimos. Cuando éramos cavernícolas, pues la seguridad física era justamente la que debíamos de atender. ¿No? Un bat no, ahí para los golpes. Exacto. Y no es que quiera irme hasta allá, pero ¿qué es lo que nos permite la seguridad? Si usted no conoce la fuente de peligro, si usted no tiene claridad de la frecuencia de la amenaza, si usted no comprende la vulnerabilidad o criticidad de un daño, no puede entonces configurar un riesgo. Si ese riesgo no está debidamente predecido, prevenido, controlado, se va a convertir en un siniestro. Y si ese siniestro llega a suceder, su capacidad de restablecerse, de resiliencia, a través sea de la mitigación del riesgo, de la transformación del riesgo, de financiar el riesgo o de entregarle el riesgo a otro, no le va a proteger. Y la seguridad es esa percepción. Hoy les puedo decir que conscientemente los que estamos aquí, y somos muy pocos, estamos conscientes de estos riesgos. Pero si nos vamos a nuestra pirámide de población, ¿les parece 130? ¿Cuántos millones de personas creen que tienen conciencia del riesgo cibernético, de las amenazas cibernéticas, de los ciberdelincuentes? Antes, usted también en la historia veía a un chamaco de 15 años en una capucha enfundada, metido en su garage, para decir que eso era un ciberdelincuente. Señoras y señores, eso no existe más. La capacidad de la ciberdelincuencia ha generado en el mundo temas de impacto a la industria. No recientemente el FBI nos dice, cuidado, Irán está utilizando determinada estrategia para dañar a la industria norteamericana y quizás también a la mexicana. ¿Cuántas filtraciones recuerdan aquí? Y cuando no tenemos una vocación de desarrollar esa conciencia, entonces no podemos desarrollar seguridad. Y eso es lo que nos está pasando como sociedad. No tenemos seguridad colectiva. Y ahí vamos regalando nuestros datos, y ahí vamos poniendo nuestras contraseñas, y ahí vamos teniendo en un dispositivo más de 80 aplicaciones. Yo vengo del mundo de la inteligencia estratégica hace 20 años, y hace 20 años me convertí en empresario. No se imaginan quizás, o sí, se lo imaginan y no tienen capacidad para poder protegerlo. Pero, ¿cuántos datos traerá su dispositivo? ¿Qué les parece si vemos la línea de geolocalización de más de 7,000 eventos por un mes? Ahora multiplíquenlo por 12 y esa información está ahí. Pero ¿quién la tiene almacenada? ¿Qué gigante está? ¿De qué gigante estamos hablando? Cuando no hay conciencia, no hay seguridad. Y aquí tenemos que aprender a dialogar y a divulgar para que haya conciencia. Ese es su trabajo, ese es nuestro trabajo.
Muchas gracias. Ricardo, adelante, por favor. Cierro rápido con una reflexión a la pregunta, ¿avanza más rápido la inteligencia artificial que la seguridad en términos generales? Hace varios años, cuando se construyó el primer automóvil, ¿esos automóviles traían cinturón de seguridad? La respuesta es no, ¿no? El Internet, cuando nació, ¿había controles de seguridad? No. Como todas las tecnologías emergentes, nacen y evolucionan mucho más rápido que los elementos que la pueden normar y la pueden regular en términos generales. Entonces, sí, la respuesta es sí. El gran reto es cómo adquirimos esa conciencia que dice Luis y cómo trabajamos en identificar esos riesgos que hoy tenemos en torno a los datos que metemos en la inteligencia artificial, a la inteligencia artificial per se. ¿Cómo identificamos esos riesgos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los prevenimos? ¿Cómo somos resilientes ante esos riesgos? Y por supuesto, cómo trabajamos en definir frameworks que nos permitan reforzar ese tema de seguridad. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a poner un poco en la visión futurista. Nos vamos a ir hasta el 2031. ¿Ya estamos ahí? Perfecto. A nuestros expertos, estando en el 2031, 5 años al futuro, ¿qué les preocupan más? ¿Los ataques impulsados por inteligencia artificial o las malas decisiones tomadas con ayuda de la inteligencia artificial? Les abro el espacio. ¿Quién quiere ir primero? Déjame tratar de cerrar rápidamente. ¿Han visto la automatización a través de inteligencia artificial de armas? La discusión quizás desde que empezó el tema de Palermo, donde todavía no hablábamos de ciberseguridad, pero sí hablábamos de una palabra que aquí debe de tener resonancia: ética, valores. Si nosotros no acudimos a valores, quizás la realidad que nos presentó nuestro primer panelista va a darse, y no en el sentido positivo. Quiere decir, somos seres humanos que sin valores no sé qué seríamos. Y un dato que usted ingrese a la inteligencia artificial no verificado, no transparente, no debidamente aislado de lo comprometido, le va a dar un resultado similar. Entonces, para mí el tema de valores debe preexistir. Hace más o menos 1995, decía un gobernador en Chihuahua: Luis Miguel, este es un tema de valores, y sigue siéndolo. El ser humano que no se rija por ellos, pues podría ser en todo caso ese caníbal que está listo a pegarle al otro por comida. Gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Adelante, Ricardo. Yo no veo un futuro tipo Terminator, ¿no? Que seguramente cuando empezó la inteligencia artificial todos veíamos ese futuro pues muy riesgoso. Coincido mucho con Luis en que realmente ese futuro no lo vemos. La inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones. El tema justamente es cómo utilizamos esa información que nos arroja la inteligencia artificial para tomar buenas decisiones basada en valores, basada en justamente nuestra intuición, que eso que nos hace humanos siga permeando a través de esa información nada más. Por eso sí me preocupa más el tema de cómo usamos esa información que en realidad la inteligencia per se. Cierro con esto. De ese ejemplo que les comentaba, de este dato que metíamos a la inteligencia artificial y que no se podía contrastar, ¿lo recuerdan? ¿Qué nos dijo el director general de esa compañía en ese momento? Iba a tomar una decisión de cerrar una unidad de negocio completa porque él tenía más confianza en el dato que le arrojaba la inteligencia artificial que la horda de auditores que habían hecho el dato. Ese es el gran riesgo. ¿Cómo usamos esa inteligencia artificial? ¿Cómo tomamos esas decisiones estratégicas? Para mí eso es lo más riesgoso. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Eric? Claro que sí, gracias. Coincido. La toma de decisiones o la falta de control sobre la toma de decisiones va a ser fundamental en el 2031 y hoy en la realidad. Entonces, por eso es que para mí es la gran preocupación estando en el 2031 de esa toma de decisiones, sin duda con el tema de valores, y yo creo que aquí vamos a coincidir todos en el panel. Y la realidad es que me preocupa eso en el 2031 porque hoy
Hoy ya los ataques están utilizando inteligencia artificial. Hoy ya los ataques se están hiperpersonalizando en este sentido, porque la inteligencia artificial también es una herramienta que va en contra de la protección de nuestra información. Así que coincido completamente, la toma de decisiones o la falta de control sobre la toma de decisiones con el uso de inteligencia artificial es uno de los temas más preocupantes, estando en el 2031 y hoy en la realidad también. Perfecto, muchas gracias, Juan Enrique. Sí, comentar, prácticamente coincidimos en esto. Es importante esta responsabilidad del uso de la inteligencia artificial. Sí puede ser peor el no saberla usar, es decir, te manda un resultado, tú lo pasas tal cual. Si no tienes esta, digamos, ética o estos valores que se comentan, el daño puede ser todavía peor que un ataque generado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí tenemos que ser más inteligentes en ese sentido, tenemos que tener la capacidad de filtrar los resultados por inteligencia artificial. Hablábamos de la presión que hay, o sea, la innovación la innovación luego puede provocar esto, ¿no? Que quieres avanzar tan rápido que olvidas poder filtrar esta información que te da la inteligencia artificial. Pero la respuesta no es parar la innovación, la respuesta es poder tener estos valores, poder tener esta seguridad intrínseca en estos diseños para que entonces estos tipos de informaciones basados en inteligencia artificial sean totalmente pues verdaderos y que nos beneficien definitivamente en lo que estamos buscando. Muchísimas gracias, Lore. Cerramos conmigo y esta es una historia que continuará. Ahí les va. Cuando ustedes encuentran vulnerabilidades en su infraestructura, están trabajando un proyecto de AI, ¿qué les dice el área de seguridad? Es costoso, ¿no? Lo van dejando y de repente te llega un ataque, tipo lo que pasó con Canvas hace poco, estábamos en exámenes y de repente, se tuvieron que pagar $40 millones en 2 días. ¿Cuál fue la respuesta? Es que sí, tenía que trabajar algo con las cuentas, la seguridad, los privilegios. Todo eso lo vamos dejando. No sé si es mala decisión, tiempo, presupuesto. Entonces, ahí va. Y del otro lado, los proyectos con ella que van corriendo. Y vamos ahí en ese aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con seguridad? ¿Han visto los agentes que están operando ya con decisiones, multiataques, millonarios que están ahí? Esos no van a parar. Esos son con AI. Entonces, yo aquí termino diciendo, es una combinación entre las decisiones que tomamos hoy y la velocidad que se tiene, pero la industria de AI que va por los 11 trillones de dólares para justamente 2031, yo creo que nos puede decir mucho, ¿cierto? Entonces, termino que es una combinación de ambos. Perfecto. Y hemos llegado al punto final de nuestra conversación, así que les voy a pedir a nuestros colegas que están el día de hoy en el panel para que esta conversación, si quieren continuarla, porque indudablemente tenemos más que platicar, si nos pueden decir sus redes o la forma en la que nuestra audiencia puede continuar la conversación con ustedes. Si te parece bien, empezamos contigo, Juan Enrique. ¿Hay algún correo o alguna red social en la que puedan continuar la conversación contigo? Sí, claro que sí. Yo me encuentro en LinkedIn como Enrique Miranda, así tal cual me van a poder encontrar. Y con mucho gusto por ahí podemos ponernos en contacto. Es mi principal medio de comunicación. Por ahí podemos platicar acerca de servicios relacionados mucho con inteligencia artificial y todos estos productos nuevos que hemos estado liberando para poder tener estos agentes de manera privada, de manera controlada y que puedan ser utilizados en un modelo como servicio, ¿no? El modelo como servicio es súper importante para no depender de un solo agente. Cada modelo tiene su capacidad. Entonces, el modelo como servicio es algo súper importante y los invito a que me sigan en LinkedIn para poder platicar acerca de ello. Muchas gracias. Adelante, Eric. Yo creo que uno de los factores claves en el mundo de ciberseguridad es el compartir conocimiento entre profesionales. Los invito a leer decisoutlook.com, es un blog personal con esfuerzos que hacemos de varios profesionales de ciberseguridad. Ahí pueden estar en contacto conmigo. Si no, a través de LinkedIn, Eric Moreno Sánchez, tal cual me pueden encontrar ahí. Y si no, en la página corporativa minsight.com de Grupo Indra, con gusto también los podemos atender. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti. Adelante, Luis. Gracias, soy Luis Miguel Dena, estoy en LinkedIn.
Pero les quiero lanzar un reto. Levanten la mano quien tiene un curso de prevención o protección civil. Hombre, y varios, ¿verdad? Ahora levanten la mano quien tiene una certificación de estándar de competencia con conocer de gestión de riesgos a la ciberseguridad. Y créanmelo, existe. Muchas gracias por aquel que sí levantó la mano. Existe. Si no vamos por ella, que es una certificación que ya se puede otorgar en su propia constancia a través de la Secretaría de Educación Pública. Si ustedes son maestros, doctores, licenciados, ingenieros, abajito pueden tener el estándar 1544 que fue creado por su servidor y un equipo de trabajo en Black Int, que es mi empresa, en Houston, México y Colombia, y ahí pueden ustedes encontrar la oportunidad de certificar sus conocimientos. Es importante. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Mi nombre es Ricardo Darling. Pueden seguirme tanto en LinkedIn, Ricardo Darling, ahí está mi nombre. También tenemos pues en un Spotify, se llaman Tech Talk, Tech como de tecnología Talk. Síganos ahí. Ahí hablamos un poquito de esto que estamos platicando el día de hoy. Hacemos pláticas un poquito más amplias. Y mi correo electrónico, ricardo.darling@c3ntre.com. Ahí nos pueden encontrar. Quien esté buscando inteligencia artificial para su NOC, justamente nosotros ya la estamos usando en la contraparte justamente de los ciberdelincuentes, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante, Lore. Bueno, me encuentran como Lorena Bravo en LinkedIn. Trabajo para Google a cargo de ciberseguridad e inteligencia artificial. Entonces, si necesitan armar proyectos considerando estos dos conocimientos, y bienvenidos para quien quiera ser parte de la comunidad Womenciso, que por aquí hay gente, Menciso, y bueno, todavía nos quedan becas para que se puedan certificar para desarrollar agentes, la parte de inteligencia artificial generativa y toda la parte de seguridad. Entonces, me buscan ahí en LinkedIn y pueden conseguir una de estas becas. Y muchas gracias. No, al contrario, y si nos permiten entonces darles de nuestra parte un agradecimiento a ustedes por ser una audiencia tan participativa y tan involucrada, y también darles un aplauso final a nuestros panelistas. Muchísimas gracias.